Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a José Urrutia, quien es candidato a la vicepresidencia por el partido Mi Familia. Así que muchísimas gracias, licenciado. Gracias por la entrevista. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Es un gusto, un placer estar aquí en su programa. Me encantó la introducción que acaba de poner. Muchísimas gracias. Aquí a la orden para contestarle cualquier pregunta y poder exponer nuestro plan de gobierno, en fin, que sea una información que venga y va, ¿verdad? De parte de ambos, y que la audiencia se entere de quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos ir y dónde queremos llegar a Guatemala. Buenísimo. Bueno, pues para comenzar, la primera pregunta es, ¿quién es José Urrutia para las personas que no lo conocen? Sí, Alejandro. Bueno, yo soy un abogado y notario. He ejercido la profesión liberal toda la vida. La verdad que pocas veces he tenido alguna intervención en el Estado. Solo como asesor, nunca he sido funcionario público. Nunca, siempre he estado en lo privado. En mi bufete, BK Consulting, en Zona 9. Me pueden investigar en Google. Seguro que les aparezco rápido. Y más de las últimas intervenciones que he tenido en la vida pública y política en Guatemala. Entonces, abogado de empresas, asesor internacional también de un programa de inversiones estadounidenses a Guatemala, que es lo que más me he estado dedicando desde el 2012. He sido catedrático universitario en la clase de propiedad intelectual en la Universidad Rafael Andívar. Ahí estuve 5 años dando clases. Eso fue en lo académico. También estudié la maestría de propiedad intelectual y actualmente estoy por terminar el doctorado. ¿Cómo se llama? Criminología y criminalística. La verdad que me he querido meter a varios sectores del derecho, porque por un lado propiedad intelectual y criminología y criminalística pues dirán no tiene nada que ver, tal vez no, pero a mí me gusta incursionar no solo en una rama, sino en varias que han llamado mi atención y que creo que donde yo puedo aportar con mi expertise. Luego, también soy el padre de 2 hijos, ya universitarios. Yo tengo 51 años ahorita, nací en 1971, ya voy para los 52. ¿Qué más les podría decir de mí? Otra de mis tareas en la vida y mis actividades es ser caficultor. Soy pequeño caficultor aquí del área de Fraijanes, una de las 8 regiones aprobadas por Anacafé. Y entonces ahí producimos un cafecito de muy buena calidad y estamos muy contentos como familia. ¿Qué más le podría decir? En activismo político, soy fundador o cofundador de Guatemala Inmortal. Soy miembro de la Liga Pro Patria, de la Cámara de Industria.
soy miembro también de ACTEPAR, la Asociación Pro Derecho de Tenencia y Portación de Armas de Fuego. También soy miembro de ACDEPRO, de la Asociación Pro Propiedad Privada. En fin, siempre he tratado de pertenecer a movimientos donde pueda yo expresarme y que vayan acorde a mi pensamiento, filosofía e ideología. Pues yo creería que ese es un resumen que tengo hasta ahorita de vida. En las incursiones que he tenido en el Estado, he sido asesor de presidencia en SAAS en el 2011, que fue la última vez que trabajé para el Estado, 5 meses. Antes fui asesor de la Dirección de Migración también, eso fue como 2 años antes. Creo que en el 2001, 3, del 2001 al 3 fui asesor del Ministerio de Salud. Y ahí paramos de contar, porque la verdad que me he dedicado más que todo a litigar, a asesorar empresas. En mi expertise, al final de cuentas, soy un abogado privado, abogado liberal y creo en el libre mercado y en la libre competencia. Muy bien, me parece una excelente trayectoria, una gran trayectoria también. Como hemos podido ver, casi todos los grupos en los que ha estado o en las asociaciones son de derecha, así que me gustaría preguntarle cuál es su ideología y qué es lo que cree. Sí. Yo abiertamente lo digo que soy un hombre de derecha, un hombre conservador, un hombre liberal en lo económico, conservador tal vez en lo moral. Por supuesto que uno tiene un montón de errores y pecados, o sea, no es que uno sea conservador y sea infalible, pero creo que es, ante todo, a mí me gusta seguir como faros y luces en la vida, porque si uno no tiene un faro y una luz, una ideología definida, una filosofía definida, se pierde muy fácil. Entonces empieza a probar de todo y se descarrila de donde uno al principio pensó ir. Por supuesto que uno puede cambiar de opinión. Yo fui criado de una forma bastante socialista desde el colegio, ¿verdad? Fui criado, estudié en el Liceo Guatemala. Por supuesto que ahí tengo mis mejores amigos, agradecido por la educación católica que recibí. Yo sigo siendo católico, por supuesto. Pero en los últimos años en secundaria, eso fue en el 89, 88, 89, ya empezaron a meterle a uno cuestiones como el libro del clamor por la tierra y todas esas fantasías de tipo marxista. Ahí uno se da cuenta que al final es un tipo de adoctrinamiento. Por supuesto que en esas épocas no era tan abierto como ahora, que ya es descarado, ¿no? Los centros de adoctrinamiento, tanto en escuelas, colegios y no digamos universidades. Antes era muy solapado, yo creo que tenían miedo porque todavía estaba en la guerra, ¿verdad? En marcha, y bueno, no digamos los 80s, por supuesto, hasta el 96 se firmó la paz, ¿verdad? Entonces yo lo ratifico, soy un tipo conservador, de derecha, liberal, súper liberal económico. Y luego cuando estudié en la universidad, yo soy de la Landívar, por supuesto que ahí no nos dieron nada de liberalismo clásico, que también me considero liberal clásico, como estoy diciéndolo, en lo económico, liberal clásico total. Yo tuve que experimentar lo que a uno le enseñan, las falsedades que a uno con las que lo pueden adoctrinar a uno. En la teoría, cuando uno sale a la calle, instala su oficina, la abre, empieza a pagar salarios, a pagar renta, a pagar luz, uno se da cuenta que no es lo que le dijeron en la universidad. Gente que nunca ha trabajado, más que dando cátedra con un salario fijo, entonces no sabe cómo hacerse el dinero. Miren, usted me pregunta, yo no tengo salario, si no trabajo, yo no como, ¿verdad? O sea, de verdad que me tengo un salario mínimo porque tengo que tener seguridad social, pero de veras que a veces hay meses, como decimos en los abogados litigantes, hay veces que podemos ganar cientos de miles y meses que no cae nada, entonces no tenemos un salario, nos lo hacemos mes a mes. Yo así me he forjado, te puedo asegurar que la mayoría de guatemaltecos estamos en esta situación y no digamos la gente que vive en la informalidad, ¿verdad? Entonces, yo sí creo en el capitalismo, creo en el libre mercado, por supuesto. Yo
después de la universidad yo me puse a estudiar por mí mismo cuando en verdad empecé a sufrir las consecuencias de ser un ciudadano que compite en el mercado, por ejemplo, en mi caso, en el mercado del derecho, de abogados. Es duro. Entonces, cuando empecé a estudiar a Hayek, a Stiat, a Mises, ¿verdad? Y me empezó a fascinar el liberalismo clásico y soy un ferviente, ¿cómo le digo? Un ferviente seguidor de esa tendencia ideológica y política. Muy bien. Sí, yo creo que la mayoría de personas hemos sufrido de cierto adoctrinamiento en los colegios y escuelas, y ni decir en la universidad. Sí. Y sí, me imagino que antes era un poquito como que más bajo de agua, diríamos aquí en Guatemala, pero ahora sí es más descarado. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué piensan hacer ustedes como partido Mi Familia y también usted como José Urrutia, candidato a la vicepresidencia, para combatir el adoctrinamiento? Yo creo que hay que, en primer lugar, el Ministerio de Educación, a ver, hay varios escalones que podríamos implementar. Yo llevo ideas muy radicales que yo sé que dentro de mi propio partido, pues es difícil de tragar por todo, ¿no? Pero si usted me pregunta personalmente lo que José Urrutia yo haría en el sistema educativo, yo sinceramente prescindiría del Ministerio de Educación, así como en el de Salud. Por supuesto que ahí necesitaría un brazo político en el Congreso que eliminaran esos dos ministerios, que todos los centros educativos y de salud se volvieran, o sea, dieran, y ojo con lo que voy a decir, por la Constitución, por ley, tienen que brindar salud pública y ahí no nos podemos quitarnos nada, ¿no? Es salud pública gratuita, educación pública gratuita. Pero estamos hablando de educación pública gratuita otorgada por el Estado. ¿De qué forma? No lo dice, o sea, uno puede ser ahí muy creativo y a mí lo que se me ocurría era de alguna forma darles a los maestros y a los directores de las escuelas, podría ser una forma, el control de esas instituciones y que ellos estén a cargo de todos los gastos de la escuela pública, ¿verdad? O del instituto. Se harían cargo, entonces ahí eliminaríamos sindicatos, de un solo nos borramos a Joviel Acevedo y a toda su plebe. Los mismos directores y el grupo director conformarían y serían cargo de la educación y el gobierno les pagaría por niño. Entonces, para mí sería algo fantástico. Es una forma de en verdad ahorrarse al Estado millones de dólares de problemas, de paros, de huelgas de estas personas que solo pues entorpecen el aprendizaje de los niños y el adoctrinamiento, porque hay una segunda etapa. Entonces, la primera sería, si usted me pregunta a mí, y después vamos a ir descendiendo porque esto es muy difícil. A ver, si yo quisiera llevar algo así, seguro que ya estuviera mi cabeza ahí en juego y estaría rodando, porque es algo muy radical, pero de verdad que un día hay que hacerlo. No es privatizar en cuanto privatizar las escuelas públicas, sino volverlas a cargo de personas individuales y que den una educación pública. Y entonces ahí estamos de acuerdo, actuando de acuerdo a la Constitución. Educación pública y gratuita. Entonces, dada ya no por el Ministerio de Educación, con todos los cargos y gastos innecesarios, ¿verdad? Sino eliminaríamos un montón la corrupción, que ellos mismos se hicieran cargo de esas escuelas y que el gobierno le pagara, ¿verdad? Le pagara por niño una determinada cantidad mensual. Entonces ellos también se esforzarían por dar una educación mayor. Otro, el currículum definitivamente hay que modificarlo porque cómo vamos a pensar que ahora en los libros de texto, más que todo en el área de sociales, se pone de ejemplo como héroes de Guatemala a quienes fueron terroristas durante el conflicto, ¿no? O sea, eso no puede ser. Ahí empieza el adoctrinamiento, empieza ya el adoctrinamiento LGBT, que por supuesto que eliminaría por completo, así se me venga la ONU y se me venga quien sea del extranjero, las embajadas. Yo soy de los que sí iría con el machete en la mano a volar todo eso que no sirve, toda esa maleza de adoctrinamiento, tanto de la doctrina que ahora le dicen woke, LGBT, etcétera,
doctrina y agenda de género fuera. O sea, recuerdo que eso fue una de las cuestiones por las cuales después me dijeron que no había llegado cuando participé para el Ministerio Público. Me dijeron, mire, usted no llegó, entre otras, y me pusieron 3 sobre 10 en la entrevista, porque me dijeron, mire, ¿cómo usted piensa implementar la doctrina de la agenda de género en el Ministerio Público? No la voy a implementar nada de eso, nada. Sí, y todos así como, porque todos los que fueron a las entrevistas empezaron a hacerse el quite para quedar bien con los decanos, ¿no? Pero yo dije, no voy a implementar ninguna doctrina de género, aquí todos somos iguales ante la ley, ese es mi mandamiento supremo. Pero por ahí estaríamos, Alejandro. La respuesta es eliminar completamente del currículum, ¿verdad? Cualquier cuestión que sea progresista, género, y empezar a inculcar valores como los que teníamos antes, en moral y urbanidad. Antes teníamos hasta un librito en los 80s que se llamaba Moral y Urbanidad. Desde luego que la educación comienza con los padres, ¿verdad? La educación moral, luego la académica tiene que mejorar ostensiblemente, y yo apuesto mucho por las carreras técnicas, ¿verdad? Yo creo que Guatemala, si quiere aspirar a ser un país industrializado y rico, tenemos ya que olvidarnos de tantas carreras humanistas. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo, ciencias jurídicas y sociales, es una carrera humanista, pero ya tenemos, o sea, somos que, ahorita que participé para la presidencia del colegio, también éramos 42,000 colegas en un mercado que yo creo que, por eso que hay tanto abogado sin trabajo, ¿verdad? Tanto criminólogo, tanto politólogo sin trabajo, porque yo creo que que sobrepasamos las plazas de trabajo y de asesorías, etcétera. Entonces yo creo que hay que apostar por carreras súper técnicas, ¿verdad? En tecnología, en computación, incluso ¿sabe qué me encantaría a mí? Que vinieran aquí fábricas de vehículos, de chips, de conductores, y que hubiera gente capacitada para que pudiera fabricarlos. Imagínense. Guatemala cambiaría totalmente. Pero en educación esas son mis propuestas. Mucha tecnología, nuevas carreras técnicas basadas en la alta tecnología nuevamente, cero adoctrinamiento en ¿cómo se llama? En los centros de progresismo, etcétera. Y luchar porque en verdad sea otro modelo de educación y que esté a cargo ya no del Ministerio de Educación, sino de los profesores, o crear escuelas. Los que me estaban hablando otros economistas, también liberales clásicos, es crear escuelas que sean totalmente privadas, ¿verdad? Nuevas, y que el Estado les pague la educación pública que otorgar de acuerdo a la Constitución. Porque si usted me dice que no debería haber educación pública, hay quienes dicen eso, que todo debería ser privado. Tendríamos que modificar la Constitución, y uno tiene que ser, ¿verdad?, realista, ¿verdad?, y saber dónde está parado. Pero desde donde uno está parado, poder hacerlo mejor, siguiendo la ideología, en mi caso, el liberalismo clásico, aplicarlo en cada cosa que pueda, conforme la legislación me lo permite. Ahí estaría la respuesta. Buenísimo. Creo que sí funcionaría eso de, en vez de que la escuela le pertenezca al Estado, pasársela a alguien y pagarle por niño, porque entonces se van a esforzar para tener mejores condiciones en la escuela, tener mejores maestros para que hayan bastantes estudiantes y así crezca. Entonces crecería bastante la educación pública en Guatemala. Y otra cosa, que acaba con los sindicatos. Acá con los sindicatos. Totalmente. Se muere la mafia de Acevedo. Sería algo bellísimo, ¿verdad? Entonces, incluso pagaría, los maestros tuvieran X, ¿verdad? X, y sería algo maravilloso para Guate. Espero que un día tenga quien me haga las supas atrás, porque esto sí se necesita mucha gente atrás de uno. Que una golondrina no hace verano, dicen. Y es verdad, sí se necesita bastante gente y apoyo también, más en el Congreso. Así es. Otra cosa es el voucher escolar. Eso también se me olvidó mencionarlo, pero en el sistema actual, dar como vouchers, que al final sería un sistema parecido al que expuse antes, pero el voucher escolar significa que el gobierno a uno le da un voucher con tanto dinero para que vaya a la escuela pública, por ejemplo, o privada, y ahí el gobierno le paga a la escuela pública o privada por cada cada joven que vaya a estudiar. Como le digo, hay que ser muy creativo, ¿verdad?
Si, Sí, si en verdad queremos ocuparnos de que nuestros alumnos reciban educación de calidad y que sea libre, porque hay quienes preferiría, por ejemplo, irse a otra escuela que no sea la que le toca porque está cerca, sino irse, por ejemplo, a otro colegio, que el ciudadano, el padre de familia, pudiera elegir dónde educar a sus hijos y el gobierno le ayudara a hacer posible ese sueño. claro, y eso también haría que hubiera competencia, ya que podrían irse tanto a un colegio como a una escuela, con esa Correcto. idea de los vouchers. Así es, así es. Y la escuela o colegio que no dé educación de calidad, pues empezaría, o se pone las pilas o sale del, del mercado, por así decirlo. Así es. Y mire, y ahí es el otro tema que sería de igual forma. Y de una vez ya voy a ahorrar la pregunta: ¿qué haríamos con la salud? Más o menos Por lo mismo. favor. Volver los hospitales públicos administrados por la iniciativa privada y el gobierno le paga al hospital por cada operación, tanto, por cada tratamiento, por rayos X, tanto, es así. También, mire, lo más bonito es que nos volamos esos sindicatos de criminales, porque los sindicatos, a ver, ok, voy a entender y voy a hacer comprensivos con ellos de que se formaron para la superación, ¿verdad? Para la protección de los trabajadores de determinado sector, de determinado de empresa, también hay sindicatos de empresas, o de determinada institución para velar por que tengan mejores condiciones. No entiendo, pero no para volverse estructuras criminales, chantajistas, extorsionistas, y que ellos son los que manejan salud y educación, por ejemplo, y manejan más instituciones, pero hablando de las más sensibles y las más importantes para cualquier nación, salud y educación, están manejados por ellos. ¿Qué pasa si volvemos los hospitales administrados, públicos? Es que no se malinterprete, que dicen, quiere privatizar todo, ¿no? O sea, hospitales que siguen siendo, vamos a ver, otorgando una salud pública y gratuita, pero administrados por lo privado. Que haya un ente estatal que solo les pague a cada hospital, a cada colegio, ¿verdad? Por atender a los pacientes o a los alumnos. Eso sería, para mí, eso sería la solución del problema, y hasta las cargas laborales, como digo, serían ya a cargo de los hospitales, ya no del gobierno, ¿verdad? Pagarían IX, se podrían jubilar de ahí. Yo creo que el IX, entre pago IX, como le digo, no mucho, porque yo no tengo un sueldo que me permita pues pagar un gran sueldo. A veces hay, a veces no hay. Pero en los hospitales se puede pagar, en esas escuelas y hospitales se podría pagar un sueldo, por supuesto pagar X, y ellos podrían jubilarse súper bien. Es mucho mejor jubilarse del X que del Estado. Claro, es mucho que mejor. Y trae, si no estoy mal, tiene mejores beneficios. Tiene mejores beneficios. Y eso que el IX no es la panacea universal, ¿verdad? Sería bonito hasta ¿sabes lo que hemos pensado muchas veces en mi círculo? Hacerle una competencia al IX. O sea, el IX que siempre quede, ¿verdad? Porque muchos dicen, usted el IX lo quiere privatizar. No, señor. Ponerle una competencia al IX de cualquier aseguradora a nivel mundial o nacional que pueda competir y dar iguales o mejores beneficios a menor costo de repente. Todo es competencia. Aquí, a ver, aquí defendemos principios y esto se llama libre competencia, libre mercado. Claro, y el libre mercado al que más beneficia al final del día es al ciudadano o a la gente del común, porque va a tener la opción de elegir a un buen precio, un buen servicio. Así es. Sí, sería una buenísima idea ponerle una competencia al IX, y claro, también que los trabajadores de la salud puedan pagar un IX en vez de tener una jubilación del Estado. Sí, es de Montepío que, no es la oficina, yo he ido a hacer trámites allá a favor de un par de clientes y más que todo de familiares que trabajan en el Estado ayudándolos. Ad honorem, ¿verdad? Es un dolor reclamar las prestaciones. El IX también, pero al menos ahí creo que no sé, me gustan. Prefiero lidiar con el IX que con el Estado, entonces, bueno, en fin. Claro, sí, yo creo que es mejor. Entonces, sí, sería una buena idea. Y claro, ponerle una competencia porque todos sabemos que aquí en Guatemala
el IX no es así como que digamos qué gran pensión o qué gran jubilación para la gente, sino también tiene sus deficiencias. Entonces, si le ponemos una competencia, el IX tendría que mejorar. Claro, claro, ¿no? Mientras más competencia haya, todos andan buscando cómo sobrevivir en un mercado que sabe que si no da la altura, pues se puede quedar corto y quebrar, ¿no? Como cualquier otra empresa, todos nos toca. Yo, si no doy un buen servicio de abogado, seguro que en el edificio donde yo estoy hay varios bufetes, se van a otro bufete los clientes, o se van a quien ellos deciden. La verdad que el buen trabajo es lo que mantiene a los clientes, ¿no? Y así debería ser todo. Así debería ser la educación, la salud, buen trabajo, que mantenga a los clientes que contentos y que los tenga fieles, pero la fidelidad del cliente está determinada por el buen servicio que se preste o no, por parte de los que prestamos servicios. Claro, así debería ser y no por que es lo único que tiene para elegir. No es porque la única opción, ¿verdad? Y desgraciadamente uno a veces entra a esos hospitales públicos y se va a morir, entra a las escuelas públicas y se va a adoctrinar y no va a aprender nada y le van a cerrar la escuela por meses porque por X o Y motivo, más que todo por las huelgas, ¿verdad? Que hacen los paros que hacen los ¿cómo se llaman? Los sindicatos. Es una tristeza, ¿no? Sí, es muy triste eso. Sí. Y también hablando de un poco de salud, de educación, me gustaría también preguntarle qué plan tienen para la seguridad nacional. Sí, usted sabe que somos un binomio, ¿verdad? El licenciado Julio Clavería y su servidor. Yo, y quiero hacer un paréntesis al respecto, porque lo bonito de nuestro binomio es que el licenciado Clavería ha estado siempre en el sector público, siempre. Él ha sido una persona que se ha desarrollado en el sector público, a diferencia mía, que nunca ha estado en el sector público, más de asesor un par de veces. Él siempre ha estado ahí, con una carrera intachable, impecable, nunca ha tenido ningún reparo ni problema, o sea, le dieron más fácil a él el finiquito que a mí. O sea, así le digo, excelente, ¿verdad? Entonces, él ha sido ministro de Gobernación, o viceministro de Gobernación, perdón, jefe de la Guardia de ¿cómo se llama? No, del sistema penitenciario, de la Guardia de Hacienda, en distintos periodos. Él ya tiene 73 años, una persona, un abogado también y notario igual que yo, somos un binomio de ley. Él está en la administración pública, entonces él tiene mucha experiencia, la experiencia que a mí me falta. Yo lo que estoy aportando aquí es el punto de vista del sector privado, ¿verdad? Porque entonces... Para tener un balance. Es un bonito balance, porque yo creo que yo llego como diciendo, puches, el que viene del sector privado al gobierno viene diciendo, puches, yo quiero que esto sea eficiente, sea un gobierno eficiente, que si nosotros algo tenemos la eficiencia. Entonces, hablando de eso, previamente contestarle, él va a ser el encargado total de la política de seguridad, y entre lo que hemos hablado y que él me ha contado, y que ahí sí le digo, yo soy neófito en el tema de seguridad, pero él no. Entonces, él me dice, mira, tengo pues bastantes limitaciones en cuanto al tema económico, porque yo he estado siempre en seguridad, pero yo no, yo sí estoy a cargo. Entonces, ya no, lo bonito es que estamos viviendo el poder. Yo, parte de la agenda económica y los principios orales, yo soy el que voy a fomentarlos, y él va a fomentar pues todas las acciones en seguridad. Pero lo que hemos hablado básicamente es que aunque soy un poco populista, pero es utilizar al ejército también junto con la policía. Todos dicen lo mismo, pero es cierto, no deja de tener razón en que el ejército debería tener una participación más activa en cuanto a la seguridad, porque ahora estamos, y oiga esto, estamos con pandillas internacionales, no solo guatemaltecas, las maras son extorsionistas, asesinos. Ellos son unas mafias de tipo internacional, donde yo creo que ya afectan la soberanía, y cuando afectan la soberanía de los estados es donde uno ya puede sacar al ejército para hacerles frente, ¿no? Por supuesto que necesitamos también que nuestra bancada llegue, porque está muy comprometida en verdad, crear cualquier legislación que coadyuve con las fuerzas de seguridad, que no tengan miedo de accionar las armas de fuego contra esos delincuentes. Dígame usted, en Estados Unidos, la policía para a un fulano
que tal vez va drogado y no es delincuente, pero que está drogado. El fulano saca la pistola y lo cocinan a balazos ahí. ¿Usted cree que los policías se van a la cárcel? No, porque ellos ya saben que si alguien le saca la pistola y los encañona, a ese sí le tiran, ¿verdad? Con armas de fuego, sin responsabilidad penal, como debe ser para las fuerzas de seguridad. Y eso es una ejecución extrajudicial, es un enfrentamiento contra el crimen de frente. Entonces yo creo que eso necesitan nuestras fuerzas de seguridad para que en verdad no tengan miedo de accionar sus armas de fuego contra estos criminales, estos que descuartizan gente, que las meten en toneles con ácido, que las desaparecen, que las entierran vivas. Esa gente, creo que antes de entrar a hablar de penas de muerte en los operativos, de enfrentamientos, la policía no tiene que tentarse el alma en accionar sus armas de fuego y en verdad, y como dicen en Estados Unidos y en Europa, eliminar, esa es la palabra, eliminar la amenaza, hay que hacerlo. Entonces yo creo que el ejército tiene que jugar una parte fundamental en nuestro sistema de seguridad. Es eliminar totalmente esa corrupción que hay en el sistema penitenciario. Julio me ha dicho que le va a entrar de lleno a eso, ¿verdad? Modificar totalmente la forma en que se administran las cárceles, quitarles el poder a los reclusos que tienen el poder. Y no miremos a nuestro amigo, yo digo nuestro amigo porque pues las circunstancias en que este señor cayó hace años siguen siendo muy confusas, pero Byron Lima, él no tenía por qué hacerse cargo del sistema penitenciario, ¿verdad? Pero era el jefe del sistema penitenciario, ¿verdad? Los demás eran pues plazas fantasmas, creo. El mero jefe no puede ser que un recluso sea bueno o sea malo, porque como le digo, no sabemos exactamente qué pasó con Byron Lima, pero ningún recluso puede ser el jefe de la cárcel, hombre. Ahí sí tenemos que modificar totalmente eso. Julio quiere hacer 3 cárceles de máxima seguridad apartadas de los centros urbanos. Para mí, una cosa que hay que hacer es quitar, por ejemplo, Pavón de ahí de Carretera El Salvador. Ahí en Carretera El Salvador, Pavón ya está dentro de todas las colonias. Imagínense cuántas veces no han habido balaceras, se escapan reos y todos cerrando las puertas. Eso se hace un caos cuando hay algún problema ahí en Pavón. Pavón debería de convertirse en un parque nacional o no sé, municipal, qué sé yo, pero debe dejar de existir. Solo permítame que pase, por favor. Permítame que aquí tengo gente que viene. Seguimos trabajando aquí. El hecho de que esté en la ¿cómo se llama? En la contienda no quiere decir que yo no deje de generar, sino de verdad que voy a perder varias libras por desnutrición. Aquí ya vienen clientes y hay que atender. Pues sí, entonces mire, eso de volver de hacer centros de alta seguridad para estos criminales, creo que por ahí pasa gran parte del sistema de seguridad. Por supuesto que creo que tenemos que y sacar a las ONGs del tema de inteligencia del Estado. ¿Cómo ser posible que ahora hasta la Embajada de Estados Unidos, WOLA y todos esos vienen y tienen acceso a los archivos de la policía, acceso a cuestiones bien sensibles de nuestra seguridad nacional? De verdad que los guatemaltecos tenemos que hacernos cargo y hacernos responsables de nuestra seguridad. No permitir que vengan otras instituciones internacionales como la ONU quiso hacerlo aquí, hacerse cargo de nuestra seguridad. ¿Cómo así? Yo le digo una cosa, si los guatemaltecos no nos podemos hacer cargo de nuestra seguridad, de nuestra justicia, no nos merecemos ni llamarnos guatemaltecos, ni nos merecemos ninguna patria, de verdad. Pongámonos los pantalones y organicemos la justicia, organicemos la seguridad y nosotros mismos, los ciudadanos, hacernos cargo de nuestra patria. ¿Le parece? Me parece. Y también me gustaría preguntarle, ¿qué piensa hacer respecto a la Agenda 2030? ¿La Agenda 2030? Así es. Y la cooperación internacional. Agenda 2030, 0. Así, lo mismo que dije cuando fui para fiscal general, la misma respuesta le doy a usted. Aquí, la agenda se llama Guatemala, la agenda se llama liberalismo clásico en lo económico, orden, ley y orden en la seguridad,
guatemalteco, ¿verdad? Nosotros sabemos nuestras propias necesidades, no necesitamos que vengan globalistas a decirnos cómo tenemos que manejar nuestros recursos, no necesitamos que venga gente que siempre ha sido burócrata internacional a decirnos a los que producimos la tierra, a los que trabajamos día a día en el comercio, en nuestra profesión liberal, en nuestra oficina, etcétera, en nuestro taller, como orfebres o como técnicos, ¿verdad? No necesitamos que nos vengan a decir nosotros qué tenemos que hacer, cómo vamos a educar a nuestros hijos. La educación está a cargo ante todo de los padres, no del Estado, señor. Eso no puede ser. El padre de familia tiene que decidir cómo va a educar a los hijos, mucho menos con agendas perversas de que les dicen a los niños de cuando son pequeños que usted decía si es un niño o niña. Es una degeneración. Así con esas palabras, degeneración. Mire, ¿será que me puede permitir un minuto que tengo que recibir un papel? Y ahorita vengo. Por favor. Y de momento estas han sido las propuestas que nos ha presentado José Urrutia, el licenciado José Urrutia, quien va para candidato a la vicepresidencia por el partido Mi Familia, junto con el licenciado Julio Clavería, y junto a un gran equipo de trabajo que esperamos que pronto podamos poder seguir entrevistando. Como ustedes saben, estamos en época electoral y vamos a estar entrevistando a varios candidatos y espero que varias personas del partido del licenciado Urrutia puedan estar con nosotros. Y está de vuelta el licenciado. Aquí estoy. Otro aspecto importante en seguridad, y ahí usted sabe que la seguridad comienza en casa. La primera línea de defensa ante un atraco es el ciudadano, tanto en su casa como fuera. Y yo creo firmemente en el derecho constitucional, porque es un derecho, no es que yo esté a favor o en contra, porque no existe y habría que implementarlo. El derecho ya está, que es el derecho de tenencia y portación de armas de fuego por parte de los ciudadanos, ¿no? Ese para mí es ¿cómo se llama? Un tema importantísimo que la gente a veces se evade y a veces la gente está en contra porque no sabe lo importante que es para los ciudadanos estar armados, ¿no? Yo soy firme creyente de que la seguridad comienza en casa, de que todos los ciudadanos, al menos no todos, quienes querramos libremente, tengamos todas las facilidades para comprar un arma de fuego y tenerla en casa o portarla, ¿no? Y para eso está la ley. Tenemos ya hasta una ley que incluso para mí es muy restrictiva y debería ser un poco más abierta para facilitar a los ciudadanos tenerlas. En Estados Unidos hay estados que ni siquiera le piden a uno licencia, uno lo puede portar sin licencia. Aquí en Guatemala incluso tenemos mucho más, ¿cómo se llama? Restricciones, ¿verdad? Hay más obstáculos y requisitos para poder optar una licencia. Pero la seguridad, en el tema de seguridad, todo empieza en casa. Pues que al final de cuentas, yo sí creo fervientemente en que el ciudadano individual y la familia son la base de la sociedad. Y ahí empieza nuestra defensa y seguridad, ¿verdad? También creo que hay que proteger mucho los derechos de propiedad privada, porque que están totalmente unidos al derecho de libertad y de vida, porque muchas veces hemos visto cómo criminales invaden tierras o allanan casas, ¿verdad? De manera ilegal, o las usurpan, y los propietarios que accionen armas de fuego contra los invasores, ellos no vienen con desarmados, ellos entran armados, entran con machetes, entran con la gana de violarle a uno de sus derechos fundamentales. Yo creo que también tiene que haber una certeza jurídica y leyes completamente a favor de los propietarios de las viviendas que se puedan defender. Ahí empieza el derecho de seguridad de una nación, en que tengamos armas. Y al final, con esto de las armas, quiero decir que es un pueblo armado, es la mejor garantía contra la tiranía. Recordemos nada más cómo los regímenes totalitarios, el nazismo, el comunismo, el de Stalin,
de Corea del Sur, de China, lo primero que hacen es desarmar a su población, porque saben que con una población desarmada pueden hacer lo que quieran, perpetuarse en el poder y, bueno, realizar una serie de vejámenes contra la población indefensa. Pero si una población está armada, de verdad, y lo sepan la audiencia, una población armada es la mejor garantía contra la tiranía. Claro, eso de fortalecer a la ciudadanía con armas es algo importante, porque pues en cualquier momento puede haber desobediencia civil contra una tiranía. Correcto. O sea, yo para eso, y hablemos del derecho, de cómo está contemplado en nuestra legislación. Es un derecho humano fundamental el de tenerse de armas. Mucha gente dice, no, es un derecho que se lo inventaron por ahí, que que podría estar o no podría estar en nuestra ley. No, es un derecho humano fundamental, protegido constitucionalmente. Fíjense que qué triste cómo ha evolucionado el mundo, que estaba leyendo que, si no estoy mal, solo Guatemala, México y Estados Unidos quedamos a nivel internacional donde la protección de tenencia y portación de armas de fuego está regulada a nivel constitucional. En los demás países son leyes ordinarias que las pueden eliminar o las pueden aprobar o derogar. Me explico, está en otro sistema de la legislación de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Está totalmente a merced de los congresos. Aquí para quitarnos el derecho de portación de armas, en primer lugar, como es un derecho humano fundamental, no lo puede hacer el Congreso, imagínense. Tendría que hacer una consulta popular. Es difícil, pero por supuesto que usted se ha dado cuenta, en todos los países del mundo, o en la mayoría, ¿verdad? Hay un gran movimiento para desarmar a la población. Lo que quieren es controlarnos. Y sin algo apuesta nuestro proyecto político es darle las más grandes libertades a los ciudadanos. Claro, sí. Yo también estoy a favor de la libre portación. Es importante. Y me alegra que Guatemala esté entre los pocos países que tienen esa legislatura. A nivel constitucional, ¿verdad? Porque hay varios países permiten, pero son leyes ordinarias. Imagínense en qué línea están esas leyes, a merced de mayorías en Congreso. Pues claro, la mayoría las derogan. La mayoría las derogan y desarman a la población. Terrible. Sí. Y ante todo quiero decir una cosa, soy un hombre que de paz, ¿verdad? Yo nunca he matado a nadie, nunca he tenido un enfrentamiento armado. Me encantan las armas, pero como tiro deportivo, como saber que me pueden defender de un atraco, pero afortunadamente yo se lo agradezco a mi señor, que nunca he tenido la oportunidad o la mala oportunidad de enfrentarme a tiros con alguien. Espero que nunca pase, pero la cosa es estar preparado, ¿no? Eso es vital, que los ciudadanos podamos tener la posibilidad de defendernos. Claro, estoy de acuerdo. Y pues, bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, porque me imagino que tienen cosas que hacer. Trabajar como siempre. Claro. Un gusto estar acá. Me encanta este tipo de actividades, Alejandro. A mí también, por eso me decidí al final de todo hacer el podcast, porque me gusta hablar con personas con quien compartimos ideas e ideología. Entonces, claro. Me gustaría que hiciera un llamado al voto a la audiencia. Sí, miren, nuevamente vuelvo a decir, si queremos una patria en paz, una patria libre, nosotros los ciudadanos somos responsables de tener o no tener. Y la mejor forma de hacerlo, para empezar, es yendo a votar, ¿verdad? Ejercer nuestro derecho y nuestra obligación ciudadana, porque es un derecho y una obligación de ir a las urnas y votar. Yo, en verdad, recomiendo no hacer caso a quienes están promoviendo el voto nulo, sino votar por el partido de su elección, que esté acorde con su ideología, con gente proba, con gente que ha demostrado en la vida, pues,
todas sus capacidades. En nuestro caso, por supuesto que yo pido el voto para el partido de mi familia, para nuestro binomio, para nuestros diputados, pero independientemente de eso, imagínense que yo no estuviera candidato, yo de verdad que siempre estoy invitando a mi familia, empezando por mis hijos que ya son mayores, luego con toda mi familia, a que en verdad se unan a esta fiesta electoral, que analicen bien las propuestas de los candidatos, quiénes son solo formitas y quiénes sí tienen contenido, porque hay quienes de verdad que no tienen ningún contenido, hay quienes tienen un contenido perverso. Lean los planes de trabajo, infórmense, vean lo que quieren los ciudadanos para ustedes. En nuestro caso es darles las más grandes libertades a los ciudadanos y que los ciudadanos estén bien. Yo prefiero que el ciudadano esté bien a que el gobierno esté bien, sinceramente, porque nosotros nos debemos. Claro. Prefiero que el ciudadano tenga dinerito en el bolsillo o que esté en las arcas nacionales para ser mal utilizado, ¿no? Creo una patria rica, porque Guatemala tiene todo el potencial de ser una patria rica, ¿verdad? Olvidémonos de que sacamos nada más de la pobreza y no seamos conformistas. Guatemala tiene todo el potencial de ser una patria rica. Ese es mi deseo para todos ustedes, queridos conciudadanos, pero para eso vayan a votar y voten por las propuestas que en verdad queremos llevar a Guatemala a un estatus superior como nunca antes se ha visto, ¿verdad? Una patria rica. Pensemos en eso, pensemos en riqueza y en abundancia para todos, en crear riqueza y no redistribuirla. Pensemos en eso, una vez lo tengan en su corazón, en su mente, acérquense a las urnas y emitan su voto. Buenísimo. Pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado acá, es un gusto. Espero poder tener otra entrevista con usted más adelante, igual con algunas otras personas de mi familia, con el licenciado Clavería, con algunos diputados. Entonces, pues gracias. Fue un gusto platicar con usted. Les voy a pasar el mensaje y los voy a invitar a que vengan con usted. La verdad que uno aquí se la pasa alegre. Yo me la pasé contento en esta entrevista, donde uno se puede expresar libremente y ser quien es, no ocultar. De todos modos, yo nunca oculto quién soy, ¿verdad? A veces me ha traído muchos problemas, pero también muchas bendiciones. Claro, al final uno no se debe de avergonzar de lo que apoya. Hay que ser auténtico y genuino, original. Claro, muy de acuerdo. Y pues gracias también a la audiencia que se quedó hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo el licenciado y abogado José Urrutia, quien va para candidato a la vicepresidencia de Guatemala por el partido Mi Familia. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Hasta luego.